Bueno, chicos, por favor me confirman si me escuchan y ven y ven pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para como para darles un poquito más de historia sobre la biología, vamos a pasar a hablar sobre la ecología, ¿sí? En la ecología, pues inicia con una ecología arcadiana. Acá nos devolvemos un poquito, ¿no? A principios del siglo XVIII, ¿sí? Donde pues surgen dos escuelas, la escuela de Gilbert White y la escuela de Francis Bacon, ¿sí? En la escuela de Gilbert White, él decía que la vida simple y humilde para el hombre la vida puede ser simple y humilde para el hombre en una relación armoniosa con la naturaleza. Es decir, que Gilbert White siempre decía y hablaba que debemos estar como en armonía con la naturaleza para no dañarla y digamos como que esta nos favorezca a nosotros, ¿sí? Que es como la idea que estamos volviendo a retomar hoy en día. Y la escuela de Francis Bacon que decía que siempre el hombre debía dominar sobre el hombre, perdón, el hombre debía dominar sobre toda la naturaleza, ¿sí? Entonces, esta fue la idea más aceptada para la época, tanto así que no sé si ustedes recuerdan que vieron como una pirámide, ¿sí? En la cual en la punta se encontraba el hombre, ¿sí? Y el hombre encima de todos los humanos, perdón, encima de todos los animales y todos los organismos vivos, considerando los acuáticos como inferiores, los mamíferos como superiores y el hombre como digamos, el organismo más superior de todos que puede hacer lo que quiera con la naturaleza. Así estará como la idea de la época que ocasionó que se generaran tanta destrucción de animales y de ecosistemas debido a que se consideraba que el hombre podía hacer lo que quería con la naturaleza. Hoy nos damos cuenta que necesitamos mucho de la naturaleza para poder sobrevivir. Es decir, debió haberse aceptado desde hace mucho la idea de Gilbert White. Bueno, también es importante mencionar a Carl Linneo o a Carlos Linneo, ¿sí? Que fue la persona que, o el erudito de la época que apoyó la idea imperialista de Francis Bacon, ¿sí? Es decir, que gracias a él se adoptó esta idea de Francis Bacon y se siguió desarrollando una ecología de tipo, sí, de tipo donde el hombre dominaba a todos los animales, ¿sí? Entonces, eh, siempre la ecología imperialista para pues esta época, ya hasta hace como unos 50 años, pongámosle un poquito más, siempre la idea imperialista fue dominante, es decir, la idea de Francis Bacon unida con la de Carlos Linneo, ¿sí? Y pues es importante mencionar a Carlos Linneo porque él desarrolló un sistema de nombres en dos partes, los cuales ayudaban a clasificar plantas y animales. Tal es el caso que hoy en día se sigue usando estas reglas que él propuso para nombrar los animales existentes en todo el planeta, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque existen nombres comunes que pues ayudan o dan paso a confusión. Por ejemplo, este que está acá es un osito, ¿cierto? Más conocido comúnmente como oso de anteojos u oso andino, ¿sí? Pero cuando yo les menciono un oso, ustedes pues piensan en este porque se los tengo en la imagen, pero si yo les menciono un oso, pueden pensar en uno polar, en un grizzly, en este o hasta en un oso perezoso, ¿cierto? Que los osos perezosos no son osos. Ahora se consideran hoy en día como solo perezosos, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de confusiones y para dar nombres universales a cada uno de los animales existentes, se dio a generar un epíteto específico o genérico, perdón, y un epíteto específico. El epíteto genérico da nombre al género del animal que se está hablando y el epíteto específico da nombre a la especie del animal que se esté hablando. Ya cuando veamos taxonomía, volveremos a hablar de él y entenderemos qué es epíteto y qué es genérico y qué es específico. Pero pues el epíteto genérico da nombre al género y el específico a la especie del animal que estemos hablando, del organismo que estemos hablando, ¿sí? En este caso les doy el ejemplo de Tremactos ornatus, que es el nombre del oso de anteojos u oso andino que yo les mencionaba. Entonces, siempre
o generalmente, no siempre, los nombres hacen alusión a algo específico, alguna característica especial del animal, ¿sí? Tremactos hace alusión a un huesecillo que ellos tienen adicional en el húmero y ornatus hace alusión a como adornado, ¿sí? Y ese adornado indica pues que este osito es adornado en los ojos, ¿sí? Es decir, que tiene sus anteojitos en los ojos, valga la redundancia, y que de esta manera es posible identificarlo. El oso polar, la verdad no me acuerdo el nombre, pero ustedes muy juiciosos van a buscar el nombre específico del oso polar y van a ver que hasta el género y la especie son muy diferentes. Bueno, entonces, bueno, acá pasamos a hablar algunos primeros autores, que generalmente son autores de la ecología, y pues el más importante, Charles Darwin, que es considerado el padre de la biología. Tenemos como primero Alexander von Humboldt, que él es considerado como padre de la ecología, ya que fue uno de los primeros que estudió la relación entre los organismos y su entorno, es decir, el medio ambiente en el que habitan, ¿sí? Y pues todas las relaciones que se forman entre organismos vivos y organismos inertes, ¿sí? Y pues todo esto básicamente lo que les acabo de decir es la definición de ecología. También tenemos a Eugene Warming, ¿sí? Que pues él tomó en cuenta todos los factores abióticos, es decir, lo no vivo del ecosistema, como acá se los mencionó, la sequía, el fuego, sal, frío, todos estos elementos no vivos, agua, suelo, rocas, ¿sí? Y los factores bióticos, y los ensambló o hizo como un ensamblaje de comunidades bióticas, ¿sí? Entonces, él dice que las comunidades bióticas son la unión de lo biótico con lo abiótico, ¿sí? Y pues importantísimo, como les decía Charles Darwin, porque él fue el que dio origen a la biología, el padre de la biología, con su publicación que ya les había mencionado, El origen de las especies, ¿sí? Que esta publicación da o habla de muchas observaciones que él vio o que él realizó durante su viaje. Ya ahorita les voy a hablar qué fue lo que hizo Charles y los mecanismos que se ajustan a la ecología, todo esto que ellos dicen, ¿sí? Entonces, es decir, que cada uno de ellos dice algo que se relaciona, ¿sí? Y él ayudó, pues, a dar paso a la ecología moderna a partir de todas sus publicaciones y todo lo que investigó durante su viaje. Y habló mucho sobre predación y competencia, que la predación y la competencia da paso a que los organismos evolucionen y se formen o sean lo que hoy en día son, ¿sí? Pero pues él nunca mencionó el término de ecología. El que mencionó el término de ecología fue Ernst Haeckel, ¿sí? Que pues él en 1869 acuñó este término que quiere decir o que viene de las palabras latinas oikos y logos, ¿sí? Que oikos significa casa u hogar y logos significa estudio o ciencia, es decir, el estudio del hogar o la ciencia del hogar o la ciencia de la casa, básicamente, porque pues nuestra casa no es solamente la casa en la cual nos dormimos, comemos, no sé, hacemos fiestas, sino que nuestro hogar es todo lo que habitamos. El hogar de ustedes viene a ser básicamente el Valle de Sibundoy, ¿sí? Es decir, y este es todo un ecosistema de muchas gamas, de muchos animales, de muchas plantas, que pues es importante entenderlo para su correcta conservación, ¿sí? Entonces, ahora aquí sí les voy a hablar un poquito del origen de las especies, que se los voy a hablar más adelante cuando hablemos de evolución, ¿sí? Pero acá es importante mencionarles que Charles Darwin, ya que es considerado el padre de la biología, también lo es Alfred Russel Wallace, ¿sí? Ya que, pues para la época de, pues, la edad contemporánea, mejor dicho, sucedió que el 1 de julio de 1858, la Sociedad Linneana de Londres, recuerden quién fue Linneo, Carlos Linneo, y qué hizo Linneo, y miren que llegó hasta formar una sociedad. En esta sociedad se leyó un resumen, es decir, o una teoría en la cual se hablaba de la evolución de las especies por medio de la selección natural, ¿sí? Y en esta, el autor adscrito o el autor que estaba en el libro era Charles Darwin, ¿sí? Pero también es importante mencionar que para esta teoría ayudó Alfred Russel Wallace, ¿sí? Porque pues él envió
una carta a Darwin en la cual le daba ciertas ideas para el desarrollo de su teoría, ¿sí? Y entonces, a partir de esta época, a partir de la publicación del libro de la evolución de las especies por medio de la selección natural, se dio el nacimiento de lo que hoy conocemos como biología moderna. Es lo que vamos a ver después de que yo les termine de dar el módulo de historia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que Darwin realizó un viaje en un barco denominado el Beagle en 1836. Lo terminó 5 años después, es decir, en 1831. Miren que mucho tiempo después, más de 20 años después, Darwin no había publicado nada, ¿no? Y recibe una carta de Wallace, ¿sí? En la cual, en esa carta, Wallace llega a la misma conclusión en la que había llegado Darwin en más de 20 años, ¿sí? Perdón, en menos de 20 años, perdón, más. Entonces, esta misma conclusión eh, decía que la selección natural actúa como un mecanismo que determina la adaptación y esta adaptación determina la especiación de los seres vivos, ¿sí? Es decir, que los seres, la naturaleza con todos sus climas y ambientes causa que los organismos que habitan en ella se adapten y a partir de la adaptación cambien y evolucionen si logran sobrevivir, ¿sí? Entonces, esta misma conclusión había llegado Wallace como en 2 años nomás, que le había tomado a Darwin como 20 años en llegar. Entonces Darwin se asustó y se apuró en publicar, ¿sí? Entonces ya tan solo un año después de que Wallace le hubiera enviado la carta, Darwin publicó El origen de las especies, ¿sí? Entonces es importante pues decir que no solamente Charles Darwin es el padre de la biología, sino que Alfred Wallace también lo es porque él fue, si no hubiera sido por la carta de Wallace, Darwin no hubiera publicado su obra. Además que Darwin hizo toda esta investigación en el sur del continente americano, es decir, aquí en toda Sudamérica, mientras que Wallace lo realizó en todas las islas de Malasia, ¿sí? En Filipinas, todas estas islas de Indonesia que se consideran. Entonces, en diferentes lugares, ellos llegaron a la misma conclusión, lo que quiere decir que sí hay un patrón en la evolución de los animales. Entonces, por esto, ellos son importantísimos, tanto Wallace como Darwin, para la biología moderna, porque fueron los que dieron pie a lo que hoy conocemos como biología, ¿sí? Es importante mencionar que en el libro del origen de las especies de Darwin hay 14 capítulos que hablan de la causa de la variabilidad, el primer capítulo, la variación de la naturaleza, la lucha por la existencia, es decir, acá como les mencionaba, la competencia por sobrevivir, la selección natural, la supervivencia de los más aptos, es decir, que los más aptos tienen que adaptarse o se adaptan a las condiciones adversas del ambiente y les ayuda a sobrevivir, las leyes de la variación, dificultades de la teoría de la descendencia con modificaciones, esto lo vamos a ver más adelante, las objeciones de la teoría de la selección natural, ¿sí? El instinto, que es muy importante para la evolución, el hibridismo, que yo creo que ustedes algo saben de hibridismo, la imperfección de los registros geológicos, es decir, porque los registros geológicos no, digamos, como que no eh, daban una respuesta concreta a lo que decía Darwin, ¿sí? Como que los registros geológicos no se encontraban en sí todos, es decir, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos ciertos cambios morfológicos que han ido pasando a través de nuestra evolución. Y pues él mencionaba que había como un degradé de cambios, digámoslo así, que pasábamos de una condición encogida a una condición más alargada, es decir, bípeda, que perdíamos el pelo, pero digamos los fósiles que se iban encontrando no estaban completos o no estaban cada una de las edades que digamos él mencionaba y por lo tal no se entendía muy bien lo que él decía. Hoy en día pues se entiende que es muy probable lo que él dijo y pues hasta y sí nosotros podemos estar evolucionando, ¿sí?
La sucesión geológica y lenta y sucesiva de nuevas especies, es decir, que las especies no cambian de un día a otro, no hay evolución de un día a otro, sino que esto es lento y sucesivo. Cada cambio es lento y va pasando de generación en generación y se va viendo mucho tiempo después, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá yo les hablaba el semestre pasado de las lenguas de las lenguas, perdón, de las muelas del juicio o de las cordales, y algunos de ustedes ni les habrán salido, algunos de ustedes ya les salieron las cuatro o solo dos, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo de evolución en la cual estas muelas se han ido perdiendo, ¿sí? También hablaba sobre la distribución geográfica de los organismos, es decir, el porqué de la ubicación de los organismos y por qué en estos lugares eran de ciertas formas y en otros lugares eran de diferente manera, ¿sí? También había como una continuación, hizo como dos capítulos para la distribución geográfica, explicando por qué la distribución geográfica de los animales, y también habló sobre afinidades mutuas sobre los seres orgánicos, es decir, la clasificación. Esas afinidades mutuas quiere decir como similitudes en las características o similitudes en la forma corporal de muchos organismos o de diferentes organismos. Por ejemplo, nosotros somos muy similares a los micos o a los simios o a los gorilas, como les quieran decir, ¿sí? Entonces, esas afinidades, él habla como similaridades entre organismos. Como así como para hacerles como darles a entender un poco sobre lo que él habla sobre la variación de la naturaleza, lo que quiere decir es que no todos somos exactamente iguales, ¿sí? Es decir, que todos nosotros como individuos somos diferentes a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿cierto? Nosotros como colombianos somos diferentes a los asiáticos, más específicamente, digamos, a los chinos, ¿cierto? Que tenemos morfologías de caras, de cuerpo con texturas diferentes, ¿cierto? También los europeos tienen cierta contextura marcada, los norteamericanos, los mexicanos, ¿cierto? Todos somos diferentes y todas estas variaciones han sido causadas por el mismo ambiente y la selección natural. ¿Sí? Y pues lo que quiere decir es que, pues que los individuos no somos exactamente iguales entre sí, sino que variamos. Todos vamos a ser diferentes entre nosotros. Cada uno de ustedes tendrá su color de piel, su color de cabello, su forma de cabello, etcétera, ¿cierto? Y esas variaciones se van a transmitir de padres a hijos. Es decir, que digamos ustedes tengan color de ojos azul y digamos tengan una novia también de color de ojos azul y seguramente tendrán hijos de ojos de color azul, ¿cierto? Entonces, así muchas características o que no sé, que muchas me dicen, muchas mamás el semestre pasado me decían, no, lo que pasa es que yo soy crespa y mi esposo es liso y resulta que mi hijo se parece mucho al papá y es peliliso o salió con mis ojos, no sé, todo eso pues es un montón de variaciones genéticas, digámoslo así, pero muchas de nuestra información o muchos de nuestros rasgos pasarán a nuestros hijos si es que llegamos a tener hijos, ¿sí? Y todas estos cambios o estas variaciones pueden ser producidas por el azar, es por todo lo que sucede ambiental y genéticamente en cada organismo, ¿sí? Y también por el medio ambiente, como les digo, ¿sí? Y pueden ser benéficas o maléficas. Todas estas, acá ya podemos hablar de cambios, de variaciones de la naturaleza, buenas o malas, o ya pasamos a hablar de mutaciones, ¿sí? Estos cambios buenos o malos dan pie a que hayan organismos que generen características nuevas y que estas características nuevas puedan beneficiar al organismo y ayudarle a sobrevivir o puedan perjudicarlo y causar que muera pronto, digamos. Entonces yo les pongo siempre un ejemplo, ¿qué tal que a nosotros nos salga cola y entonces o volvamos a tener cola porque en algún momento tuvimos cola prensil, es decir, esa cola que se agarra de las ramas, ¿cierto? Y que volvamos a tener, digamos, un hábito arborícola, así que nos ayude a subir a los árboles y podamos coger fruto y no sea más fácil, no sea alimentarnos en la naturaleza y podamos vivir en la naturaleza y volvamos, digamos, a un tipo de vida silvestre, ¿sí? O puede que, no sé, que nos pase algo que no nos ayude a sobrevivir. También les hacía el ejemplo el semestre pasado de que, digamos, nosotros seamos una comunidad de humanos peludos y que empiece a hacer mucho, mucho calor acá en el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que seguramente al ser muy peludos y al haber mucho calor, podemos morir fácilmente de deshidratación, de exceso de calor, de fiebre, lo que sea, ¿sí?
pero digamos que ese pelo, digamos, seamos muy peludos y que empiece a hacer mucho frío, ¿cierto? Entonces, ese pelo nos va a ayudar referente a las condiciones ambientales que hayan y viceversa, así que seamos pelados y que haga mucho calor y que haga mucho frío, ¿sí? Hagan el ejercicio de pensar en eso y entender cómo es que nosotros podemos adaptarnos al entorno y poder sobrevivir y evolucionar a este, ¿sí? Y también es importante mencionar que pues Darwin llegó a esta conclusión, ya que en las Islas Galápagos, estas islas que son de Ecuador y quedan ahí al ladito de Ecuador, yo supongo que algunos de ustedes de pronto hasta las conocerán, habrán ido por allá, ya que sé que algunos de ustedes van mucho a Ecuador. Entonces, se habla, o él en estas islas, Darwin, vio que a partir de un pinzón, estas aves son pinzones, o se conocen comúnmente como pinzones, vio que a partir de un pinzón ancestral se dio forma a diferentes formas de pico, o se dio lugar a diferentes formas de pico, y esto influenciado en el lugar de la isla y en la isla en la cual estuvieran ubicados los diferentes pinzones. Entonces, este pinzoncito ancestral tiene la forma de pico como para comer semillitas, ¿sí? Pero entonces de este ancestral salió un primer pinzón con forma de pico para comer insectos, ¿sí? Este para comer frutas, este para comer insectos, sí, pero vean la forma tan diferente de pico de este a este, seguramente este comerá insectos pequeños y este comerá insectos grandes, ¿sí? Este también para comer insectos, este para comer cactus y este para comer semillas, ¿sí? Seguramente estas semillas deben ser muy grandes y fuertes porque vean el tamaño de pico, mientras que uno ve acá, no sé, digamos las golondrinitas con esos picos tan chiquiticos que comen semillas muy pequeñitas, ¿sí? Entonces vean a lo que se refiere Darwin y por qué, digamos, Darwin es el padre de la biología y da a entender o ayuda a entender los procesos biológicos que se dan, que digamos están influenciados de alguna manera genética y nosotros pasaremos a hablar sobre la Profe, célula. Dime, ¿y la evolución a qué se da? la evolución. La Ajá, evolución, o sea, las alteraciones, todo eso, ¿a qué se da? la evolución, los procesos morfológicos se dan debido a dos cosas importantes. Uno, el ambiente, sí, como les digo, el ejemplo de el ambiente muy frío o muy caluroso acá en Sibundoy, ¿cierto? Y a la adaptabilidad de cada uno de los organismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía el ejemplo, que acá empiece a hacer mucho frío y hay humanos muy peludos y humanos muy pelados, ¿sí? Entonces, si empieza a hacer mucho frío, esos humanos peludos sobrevivirán, es decir, se van a favorecer los genes de peludo, digámoslo así. Sí, esto lo vamos a ver más adelante en genética, aún no me lo pueden entender bien, pero les estoy dando así como unos primeros grandes saltos, ¿sí? Mientras que cuando empiece a hacer frío, o mucho más frío del que hace acá, ¿cierto? Los pelados seguramente no van a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, uno, la adaptabilidad al medio ambiente, ¿sí? Y dos, la genética y las mutaciones genéticas. Digamos que ocurrió un cambio genético que dio una mutación a muy peludo, ¿cierto? Y esa mutación a muy peludo va a desencadenar que esas personas que tienen esos genes de muy peludo logren sobrevivir en ese ambiente drástico muy frío en Sibundoy, ¿sí? Entonces lo que les digo, esos dos procesos, tanto adaptación ambiental como mutación genética, ayuda a que se genere la evolución. Esa evolución, como yo les digo, no es de un día para otro, sino que tienen que pasar miles de años o miles de millones de años para que se vea un pequeño cambio mutacional de una especie, ¿sí? Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, si necesitas como más, como que te desarrolle más la idea, me indicas, ¿sí me comprendes? Sí, profe, sí. Gracias. Bueno, esto de todas maneras, este tema, hay un módulo de evolución que lo vamos a ver después de genética porque es importante que ustedes vean genética para entender por qué la evolución, ¿sí? Bueno, entonces, ay, permítanme acá. Profe, Dime. disculpe, sino que como no sé, será por la lluvia, casi no se escucha muy bien y yo estaba notando lo que la compañera había preguntado, la evolución. ¿Se debe al medio ambiente y a qué otro cambio? Y a cambios mutacionales, es decir, a cambios genéticos, a cambios en la estructura del ADN.
Ok, ¿Listo? bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, para empezar a hablar sobre la célula, ¿sí? O sobre la biología, tenemos que hablar de sistemas. Este tema también lo veremos en ecosistemas, porque pues todo en sí es un sistema, ¿sí? Entonces, si no se lo aprenden ahora, seguramente se lo aprenden en ecología, ¿sí? Pero pues es importante mencionar la ecología de sistemas porque todo es un sistema, básicamente, como ya les decía. También se conoce como la TGS o Teoría General de Sistemas, o en inglés creo que es GST en inglés, ¿sí? Entonces, esta fue propuesta por Ludwig von Bertalanffy, en la cual pues él decía que debe haber una forma sistemática y científica de aproximarnos a la realidad, ¿sí? Y esta forma sistemática es la teoría general de sistemas, ¿sí? Es decir, una manera más sencilla de entender todo lo que sucede en nuestra realidad, ¿sí? En esto también se estudia el sistema como un todo, ¿sí? Es decir, que el sistema debemos entenderlo como la funcionalidad de varias partes que funcionan para hacer, no sé, para hacer determinada actividad o que digamos de alguna manera funcione cierto elemento o instrumento, ¿sí? Y además se analizan las relaciones en las cuales se debe usar métodos científicos que conducen a un entendimiento global del sistema. Entonces, este sistema como todo lo vamos a entender globalmente, el sistema del cual sea que estemos hablando, ¿sí? Y se van a analizar relaciones usando método científico. Como yo ya les dije, el método científico es una observación, una pregunta, una hipótesis, unos resultados o una experimentación, unos resultados y unas respuestas a partir de estos resultados, ¿cierto? Entonces, este entendimiento global del sistema está enfocado a un propósito, ¿sí? O todos estos apartados están enfocados a un propósito, ¿sí? Que son estudiar los principios que sean aplicables a los sistemas en cualquier nivel, es decir, el sistema más pequeñito como la célula o el sistema más grande como el ecosistema o como los biomas del mundo, ¿sí? Y pues en todos los campos de la investigación, ¿sí? Entonces, no solamente entender los sistemas de la biología, sino entender los sistemas de la legislación ambiental, por ejemplo, o los sistemas de la química, o los sistemas de, no sé, como el televisor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en esta teoría general de sistemas hay una jerarquía, ¿sí? Esta jerarquía fue propuesta por Kenneth Boulding en 1956. Pues todo esto, esta teoría general de sistemas ya hace parte de la edad contemporánea, ¿sí? Y pues se basa en dos grandes categorías. Uno, que son los sistemas cerrados, y dos, que son los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son los sistemas a los cuales no entra ni sale materia, ¿sí? Pero pues pueden haber dentro de estos sistemas ciertas interacciones de materia dentro de él, ¿sí? Entonces acá les tengo el ejemplo de la olla express, ¿cierto? Que es básicamente un sistema cerrado. Imagínense la olla express sin el pito, ¿sí? Porque ustedes dicen, este es abierto porque le sale aire y sí, es cierto. Entonces imagínense la olla express sin el pito. Y entonces van a imaginarse que entonces acá están los frijolitos con la garra de cerdo y con el Maggi, con la sal, cocinándose, ¿cierto? Entonces, ese flujo de materia, ¿sí? Va a, eh, va a causar, ¿cierto? Ciertas interacciones que hagan que terminen los frijoles cocinados, blanditos, con cierto sabor, ¿cierto? Este viene a ser el funcionamiento de un sistema cerrado, mientras que los sistemas abiertos venimos a ser todos los seres vivos, ¿sí? Y entonces acá procedemos a hablar de la célula, ¿sí? La célula, ustedes ya me imagino que conocen cómo es una célula, que es un circulito con un núcleo, que no todas son así. Este circulito con un núcleo, entonces le ingresan ciertos nutrientes y le salen ciertos desechos, ¿sí? Entonces, por eso se considera un sistema abierto, porque le entra y le sale materia, mientras que en los sistemas cerrados ni entra ni sale materia, pero la materia que está dentro de ese sistema cerrado
está interactuando, ¿sí? Mientras que en los sistemas abiertos entra materia, interactúa la materia dentro del sistema y sale la materia, digamos, del sistema, la célula que ya les había mencionado, ¿sí? Entonces, tenemos también que los sistemas abiertos pues se pueden conocer como sistema genético, sistema animal y sistema social, ¿sí? Ese sistema genético es básicamente la información genética que cada uno de los organismos vivos tiene, tiene dentro de sí, ¿sí? Entonces, toda la genética que ustedes tienen dentro de su cuerpo, toda la genética que, no sé, el perro, el gato, la larva de la mariposa, todos estos, esa información genética que ayuda a que las células funcionen de cierta manera y que el cuerpo funcione de cierta manera, ¿sí? Acá pues les tengo el ejemplo de los genes Hox o genes de la coloración. Por ejemplo, los genes Hox son genes que dan patrón de posicionamiento, es decir, que ellos indican que la cabeza va arriba y los pies abajo, ¿sí? O que los brazos al lado. Se han hecho experimentaciones de genes Hox en insectos y resulta que salen patas en donde iban las antenas o que salen alas en las patas, ¿sí? Entonces los genes Hox son muy importantes que funcionen y que funcionen dentro de un sistema genético para que den la formación correcta de un cuerpo o la ubicación correcta de un cuerpo, ¿sí? También está el sistema animal, que es todo sistema corporal que comprende diferentes funciones para que este animal u organismo vivo pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces nosotros como animales, no se sorprendan, nosotros somos animales. Siempre y cuando estoy en primer semestre y les digo que somos animales, me ponen caras extrañas. Entonces, nosotros como animales tenemos cierta corporalidad que nos ayuda a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, que tenemos el sistema digestivo, acá como podemos ver el sistema circulatorio, el sistema muscular, ya les había dicho sistema digestivo, sistema respiratorio, y la unión de todos estos sistemas más la unión del sistema genético va a hacer que nuestro cuerpo funcione bien, ¿cierto? Y tengamos, digamos, una correcta salud. Cuando ya empiezan a haber errores en el funcionamiento de alguno de estos sistemas o hasta de este sistema, ya empiezan a haber afecciones a la salud, ¿cierto? Tales son que las enfermedades genéticas o, no sé, enfermedad del colon o los cáncer o todo esto, ¿sí? Y nosotros como humanos pertenecemos a un sistema social y no solamente nosotros los humanos, hay muchos organismos que pertenecen a sistemas sociales. Los simios, los micos tienen sistemas sociales, los elefantes, los felinos tienen algunos felinos, no todos, porque otros felinos viven solitos o son individuales, no permanecen acompañados, ¿sí? Entonces, hasta muchas comunidades de insectos. Yo creo que ustedes van a caminar por ahí y ven muchos chinches que les dicen acá, muchos chinches en una matica. Entonces, hay sistemas sociales que en nuestro caso son organizaciones humanas que son muy complejas, ¿cierto? En la cual se representan gran cantidad de emociones, ¿cierto? Que nosotros los colombianos, no sé, que nos gusta rumbear, que nos gusta la música pachanguera, que nos gusta a unos, no a todos, ¿sí? Muchos no les gusta bailar, muchos no les gusta que el reggaetón, que la salsa, que no sé qué, ¿sí? Entonces, eso es importante mencionarlo. Nosotros tenemos sistemas dentro de nosotros, ¿cierto? Y hacemos parte de muchos sistemas, ¿sí? Listo. Entonces, chicos, volvemos y nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ahora sí para hablar propiamente de la biología, ¿listo?